Dios te bendiga en esta hermosa mañana del Señor. Aquí pues desde la intimidad de mi hogar estamos llevándote este mensaje de paz y esperanza ante tantas situaciones que están ocurriendo a nivel mundial. Y quiero saludar a la Iglesia Cristiana Edén y a nuestros pastores, Pastor Hilario Rodríguez y su esposa Lidia Rodríguez. Así que el tema para esta pequeña reflexión es paz en medio de la circunstancia adversa. Y la base bíblica se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27, donde dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz es una virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuesto a la turbación y las pasiones. Hay turbación debido a todo lo que está ocurriendo a nivel mundial: muertes, pérdida de trabajo, problemas financieros, soledad, ansiedad, depresión. La pregunta es, ¿qué ocurrirá después que todo esto pase? Nos arropa la incertidumbre. La incertidumbre no es otra cosa que falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. Todo este proceso por el cual estamos viviendo y estamos pasando ha creado inquietud a nivel mundial. Cuando Él nos dice, la paz os dejo, Él nos está dando. Y la palabra dar quiere decir conceder, otorgar. Él nos concede, Él nos otorga la paz. Y nos dice, no se turbe vuestro corazón. Cuando hablamos de turbar, lo que quiere decir es cuando se altera o se interrumpe el estado o curso natural de las cosas. Ni tengan miedo, nos dice su palabra. El miedo es una perturbación, angustia del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Desde el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, Jesús comienza a dialogar con sus discípulos sobre el acontecer del final de su ministerio aquí en la tierra. Va transmitiendo un mensaje alentador sobre la importancia de permanecer firmes. Un pasaje hermoso en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, donde nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No podemos olvidarnos de esa promesa. No nos turbemos. Tratemos de mantener la calma. Mantengamos la confianza en el que todo lo puede, en el que es y que será por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es inmutable. Él no cambia. Sus promesas son eternas. El Señor sabía que todas estas cosas nos iban a pasar y nos iban a acontecer. Todo esto que estamos viviendo, ya de antemano se sabía que todas estas cosas iban a ocurrir porque están plasmadas en la palabra del Señor como las señales del fin. Pero no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y también hay una promesa linda: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La paz de Dios es una paz perfecta. No nos la da, nos da seguridad, nos da tranquilidad y nos llena de una manera sobrenatural. El diccionario de la Real Academia Española define la paz como situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Pero el significado de paz es shalom, que es un estado de bienestar entre las personas, las naciones, entre Dios y la humanidad. Elohim Shalom
en hebreo es un saludo usado por nuestro Señor Jesucristo y lo que significa es la paz sea con vosotros. La paz de Cristo abarca un concepto más amplio de lo que es la paz real, no la paz que considera la humanidad como un estado emocional de felicidad. La paz de Dios no depende de las circunstancias que podamos tener. En la adversidad, Él sigue siendo nuestra paz, Jehová Shalom. Cuando se cumplió la promesa de Cristo a los romanos, cuando se cumplió la promesa de Cristo, los romanos gobernaban a Israel y se vivía en una paz coaccionada. Coaccionada lo que quiere decir es que el gobierno romano ejercía fuerza para obligar a los judíos a someterse a su voluntad. No era una paz verdadera. Los corazones estaban alejados de Dios. Y entonces vino Cristo, ofreciendo su paz, que es la paz que proviene de Dios. Y quienes la recibían a pesar de todas las circunstancias, experimentaban gozo, paz en la adversidad. ¿Se puede tener paz en la adversidad y el conflicto? Claro que se puede tener paz. En Filipenses 4:7 nos habla de esa paz que llena cada espacio de nuestro interior y nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz que no entendemos. ¿Sabes por qué? Porque es algo sobrenatural. Y cuando nosotros decimos que hay algo sobrenatural, es que no lo podemos explicar con palabras. Si Dios está al cuidado de nosotros, ¿por qué nos turbamos? ¿Por qué se nos agita el corazón? ¿Sabes por qué? Si nuestro corazón no está conectado con el Espíritu Santo, seguiremos haciendo lo que queremos y no lo que Dios quiere. En ocasiones sentimos miedo, ya que no sabemos discernir lo que Dios dice a nuestro espíritu. Recibamos la paz que Dios nos da. Permitamos ser llenos de la misma. ¿Dónde podemos hallar paz? La Biblia indica que esta proviene de nuestro Creador. En Romanos capítulo 15, el verso 33 nos dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Además, se muestra que muy pronto todos disfrutaremos de abundancia de paz cuando el Señor levante su iglesia. No será una paz efímera como la que se obtiene con la mayoría de los acuerdos de paz, sino que tendrá un carácter permanente. Nuestro Dios eliminará de raíz los sentimientos y actitudes que causan las guerras, los conflictos, las pandemias como esta que estamos viviendo. Nadie volverá a participar jamás en una guerra, porque al fin estaremos en paz. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que asegurarnos de mantener esa relación tan hermosa con nuestro Señor y recibir la paz que solamente puede venir de Él. No la busques fuera de Dios, porque no la vas a encontrar. Cristo es paz. Tenemos que activar la fe y la confianza que tenemos en Dios. Esto evitará que nos preocupemos tanto cuando dependemos del Señor. Cuando nuestra confianza está en el Señor, no tenemos por qué preocuparnos, porque en medio del conflicto y en medio de la adversidad, Él se hace presente. Y tú dirás, ¿y cómo tú sabes eso? Porque yo lo experimenté. Yo perdí un hijo de 20 años en un accidente, mi hijo menor. Para mí ha sido el momento más difícil de mi vida. Pero ¿sabes qué? Aunque fue duro el proceso
Y aunque muchas lágrimas brotaron de mis ojos, y en medio de toda la situación me sentí inquieta, como que Dios no estaba a mi lado, como que estaba sola cuando la pérdida de mi hijo, ¿sabes qué? El día que me tocaba presentarme en el funeral de mi hijo, le dije al Señor, Señor, necesito que me des paz. Porque humanamente hablando, estaba desesperada, pero cuando yo le dije al Señor, Señor, dame paz en medio de esta situación tan difícil que me ha tocado vivir, créame que recibí la paz del Señor. Y quizás muchos pensaron que yo me iba a tirar sobre aquel féretro y todo eso, pero ¿sabes qué? La paz de Dios inundó mi vida y no te voy a negar que lloré. No te voy a negar que en momentos sentí lágrimas fuertes bajar por mis ojos, pero la paz del Señor inundó mi vida. Así que esto es sumamente importante. En los momentos de conflicto, en problemas en tu hogar, en problemas en el matrimonio, en problemas con tus hijos, pídele al Señor que te dé paz. Él te la va a dar. En una ocasión, un niño se perdió en un supermercado. Él confiaba que su mamá lo buscaría. Él no se desesperó. Él sabía que cuando su madre lo encontrara, lo tomaría en sus brazos y todo volvería a la normalidad. Igualmente, nosotros tampoco debemos desesperarnos, pues sabemos que siempre podremos contar con la protección y el cuidado amoroso de nuestro Señor. Él es nuestra paz. Se puede tener paz en medio de circunstancias adversas, a diferencia de la paz del mundo, cuya definición puede ser, además de la que ya hemos dado, ausencia de conflicto. Con la paz de Cristo no tenemos por qué temer al presente ni al futuro. Si tu vida está cargada de tensión e inseguridad, hoy yo te digo, dale una oportunidad al Señor y experimentarás la paz que te ofrece nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a este mundo y se hizo hombre para darnos paz, porque Él en sí mismo es llamado príncipe de paz. El profeta Isaías lo describe muy bien en el capítulo 9, versículo 7, donde dice: porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Es pues la verdadera e inagotable fuente de gozo, amor, confianza, seguridad y paz, que por su amor nos da fortaleza y poder. Por su gracia nos regala la vida eterna. Voy a ir concluyendo ya, pero antes quiero dejarte esta anécdota. Cuentan que un rey pidió a unos pintores de su reino que mediante un cuadro expresaran el concepto de la paz. Muchos fueron los que pintaron hermosos cuadros, de los cuales el rey tomó 2, pero solamente él podía escoger uno. El primer cuadro mostraba un hermosísimo paisaje en el que se destacaban unas verdes montañas que podían reflejar de manera perfecta sobre un cristalino manantial, haciendo contraste con un cielo despejado y muy azul. De hecho, el paisaje era bastante inspirador y representaba un ambiente plácido de paz que invitaba a estar allí. El otro cuadro, por su parte, era totalmente opuesto, mostrando rocosas y agrestes montañas áridas y rústicas.
el cielo se mostraba oscuro y amenazante, anunciando una posible tormenta. Por una cuesta de la montaña se veía caer con furia y de manera estruendosa unas enormes cataratas que más que paz, seguridad y confianza producían miedo. Sin embargo, en medio de todo este rudo panorama y en medio de la fuerza y el rugir del agua cuesta abajo, se podía apreciar un hermoso y robusto árbol que había germinado, crecido y se había establecido allí. Y aunque era grande y robusto, apenas sí se podía percibir en medio de aquella inmensidad. Lo podíamos percibir. Pero lo más maravilloso es que en ese árbol un pequeño pájaro había construido su nido. En medio del rugir del agua, en un ambiente tan inhóspito, este pequeño pájaro estaba consolidando una familia. A pesar del amenazante escenario que acabo de describir, aunque el rey tenía sus dudas, él escogió el último cuadro porque expresaba la paz que se puede tener aún en medio de un ambiente hostil. Fíjate que ese árbol creció en medio de aquel ruidoso torrente de agua que bajaba. Quiere decir que en medio de las circunstancias y en medio de la adversidad que nosotros podamos estar pasando, podemos crecer. Solamente con la paz que Cristo nos da en medio del conflicto. Estoy segura que el segundo cuadro es el ejemplo de lo que podemos imaginar en realidad es paz. Y esa es la paz que nos da el Señor, aquella que emerge del interior, permitiéndonos superar cualquier conflicto como el que estamos viviendo por esta pandemia mundial. Es aquella paz que aunque no la entendamos, la sentimos. La paz del Señor es un estado que debe permanecer en nosotros, acompañándonos siempre, aún en medio del conflicto, de las situaciones críticas, de las dificultades, aún en medio de la tormenta. Esa paz que nos permite vivir en calma, quietud y reposo, a pesar de las circunstancias adversas que nos rodeen. Ahora bien, no significa vivir adormecidos, sino más bien cómo vivir en otro mundo, manteniendo y fortalecido por la palabra de Dios, que es la que nos sostiene en medio de la peor situación, que nos permite depender completamente de nuestro Creador. El Salmo 46 nos enseña que Dios está cerca para ayudarnos, darnos refugio, seguridad y paz. En los versículos del 1 al 3 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios está con nosotros, no tenemos por qué temer. Este mismo salmo, en sus versículos del 10 al 11 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esa es nuestra confianza, que Dios está presente en el aquí y en el ahora, que pronto amanecerá y veremos la luz de un nuevo día con todo su esplendor y gloria. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, del 17 al 18, nos dice: porque esta leve tribulación, esto es leve,
esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Preciosa palabra del Señor. Todo esto que está ocurriendo no debe desanimarnos o disminuir nuestra fe. En cambio, debemos entender que en todo esto hay un propósito. La Biblia dice, todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor. Dios nos está alejando del orgullo. Dios nos ayuda a mirar más allá de nuestra corta vida. Él está probando nuestra fe. Dios demuestra su gran poder y gloria porque Él es soberano. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos ver en todo esto? Tenemos que entender que esto es una oportunidad para acercarnos a Dios y permitir que la paz de Dios inunde todo nuestro ser y podamos impactar vidas que estén carentes de la paz de Dios en sus vidas. Todo esto que ocurre no es otra cosa que señales de la venida del Señor. No es fácil todo lo que ha ocurrido. Jamás, yo estoy segura que jamás pensamos que nuestras iglesias iban a ser cerradas. Estoy seguro que no sabíamos que hasta nuestros empleos se iban a perder, que tantas vidas se iban a perder, que tantas vidas iban a ser afectadas por este virus. Pero no nos queda de otra que rendirnos ante su presencia, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor sigue estando presente, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y lo que nos mantiene de pie es que dependemos de Él, que Él es nuestra paz en medio de la adversidad y del conflicto. Vamos a orar, terminando así esta reflexión en esta mañana. Señor, gracias te damos, Jesús, por esta oportunidad tan hermosa que tú me has permitido de llegar a vidas que en este momento están pasando por situaciones difíciles, pérdida de empleo, pérdida de familiares, ansiedad, soledad, tantas situaciones que están ocurriendo en este momento. Pero tu paz irrumpe en medio de la más dura realidad por la que podamos estar pasando. Tú eres nuestra paz. Por eso yo te pido, Señor, como te he pedido de que esto comenzó, que tú sigas acercándote a nosotros, para que nosotros en medio de toda esta situación podamos tener la paz que solo viene de ti, Señor. Que Dios te bendiga en esta mañana.